Bueno, este va a ser un regalo por el buen rendimiento que están teniendo en el curso. Y es leer, acá la primera autora es Friederici, pero el que dirige esta investigación es nada menos que Noam Chomsky. Algunos, si lo conocen más actualmente, quizás conozcan su posición política tan marcada, pero Chomsky es el autor de la gramática generativa y este artículo fue publicado nada menos que en la revista Nature. Entonces, vamos a centrarnos en dos cajas conceptuales que nos presenta Chomsky y de las cuales tenemos que tener en claro cuando hablamos de el lenguaje y de la semántica. Podemos estar a veces diciendo cuestiones relativamente confusas, es decir, semántica, uno dice significado, y el significado se puede expresar de manera verbal. Hay un tipo de memoria que es muy clara y que es la memoria no declarativa. Eso significa que está operando el lenguaje, pero no quiere decir que eso sea declarativo. Y lo vamos a ver ahora por Chomsky. Empezamos con una frase, el lenguaje es todo en la mente. Dice, el lenguaje es a menudo igualado con el habla, con la comunicación, o es visto a veces como llevando a cabo una focalización en mecanismos neuronales que involucran la conducta motora verbal y la percepción auditiva. Son todas habilidades que en realidad compartimos con otros mamíferos e incluso con pájaros. Por contraste, acá se propone que el núcleo del lenguaje humano es una facultad que consiste en una computación cognitiva determinada biológicamente que de forma recursiva ensambla matrices de expresiones estructuradas jerárquicamente, potencialmente infinitas. Y esto es una habilidad que es aparentemente única de los seres humanos. Los ejemplos que va a dar son muy claros de cómo funciona esto, e incluso ejemplos que uno ha observado. Cada expresión está asignada a una interpretación en dos interfaces. Hay una interfase que es la interfase sensorio-motriz que involucra la generación de formas secuenciales, es decir, una interfase que es correspondiente a un lenguaje hablado, a un lenguaje de señas, pero también hay una interfase que es conceptual e intencional e involucra generar instrucciones para que se hagan inferencias, razonamientos y para que se otorgue significado semántico. En este sentido, el lenguaje es, de manera primaria, un sistema computacional autónomo que genera pensamientos complejos, los cuales necesitan ser distinguidos de la externalización por parte del habla o de los signos, así como también el uso potencial funcional en la comunicación. El lenguaje va más allá de la expresión verbal que hacemos. El lenguaje como mecanismo cognitivo se desarrolla muy rápido en el bebé humano sin instrucciones que provengan del entorno. Esta adquisición de la gramática y el lexicón, es decir, el conjunto del léxico de los lenguajes que son los idiomas específicos, son utilizados en ambientes en los cuales cada bebé crece.
el desarrollo distintivo del lenguaje de un niño aparece en el interjuego de tres factores: los mecanismos innatos, la experiencia externa y propiedades que son totalmente independientes propias del lenguaje. El niño tiene una gramática universal. Esta experiencia dirigida por la gramática universal determina si el niño va a adquirir, por ejemplo, japonés, alemán, inglés. Estas propiedades independientes del lenguaje incluyen un aprendizaje general de mecanismos y principios de eficiencia computacional. Hay evidencia empírica tomada de estudios con niños por los cuales los modelos teóricos demuestran que la experiencia por sí sola, sin las restricciones de una gramática universal, son insuficientes para adquirir el lenguaje. De esta manera, la experiencia puede ser relativamente pobre y los niños pueden construir estructuras lingüísticas que nunca han escuchado de los adultos y de su ambiente. Es decir, el adulto puede estar sorprendido de la estructura sintáctica que está empleando el niño, que evidentemente no la ha oído. Y en el Box 2 tenemos una construcción de una estructura minimalista. En las teorías lingüísticas fue obvio que el lenguaje humano, las expresiones del lenguaje humano, tienen una estructura jerárquica, y el descubrimiento de que hay regularidades matemáticas detrás de esta estructura jerárquica del lenguaje ha sido llamada como la interpretación generativa del lenguaje, es decir, la gramática generativa. Esto es que hay secuencias lineales de palabras o gestos en el lenguaje humano que tienen una forma lineal en la estructura sintáctica jerárquica dentro de la mente. Hacia el final del siglo pasado, los teóricos de la gramática generativa llegaron a definiciones muy estrechas y precisas que caracterizaban la sintaxis del lenguaje humano, adoptando la tesis minimalista fuerte. En lugar de un sistema complejo de reglas que había que adquirir de forma externa y que llevaba todo un proceso, fue propuesto que el ser humano tenía una sintaxis que era definida por algo extremadamente simple. Esa operación extremadamente simple, que es la que hay que recuperar porque nos va a servir mucho para comprender la abstracción, es lo que en inglés llamamos merge, y es un ensamblado. Ese ensamblado tiene dos elementos, X e Y. Cuando decimos institución educativa, estamos haciendo un ensamblado de niveles jerárquicos que están poniéndose en contacto. Pero ¿qué sucede? Una vez que ponemos X e Y en el ensamblado, esta operación es recursiva y puede ser aplicado a sus resultados, la salida de estos resultados, a que se ensamble Z. Entonces podemos decir institución educativa en crisis. Y así podemos ir hasta el infinito. Por ejemplo, el ensamblado de las palabras el, book, el libro, forman el set, el libro. Una aplicación de este ensamblado podría combinar con read, o sea, leer el libro. Esto en inglés significaría que hay un verbo, read the book, book es el noun, es el sustantivo. El uso recursivo del ensamblado automáticamente genera un rango completo de estructuras jerárquicas que caracterizan y distinguen el lenguaje humano de todos los otros sistemas humanos y no humanos. El sistema que propone la tesis minimalista sostiene que la función de ensamblado junto con un requerimiento cognitivo general para que esa computación sea eficiente y para que con una mínima búsqueda para
que se haga una operación de etiquetado y de acuerdo sea suficiente para computar la sintaxis del lenguaje humano. Por ejemplo, las categorías sintácticas en objetos que pertenecen, que están en el dominio de la lingüística, son ensamblados y convencionalmente tienen la forma de una frase con un sustantivo, con un verbo, podemos tener un objeto, y ahí tenemos lo que comúnmente es el análisis sintáctico, que instanciado en los espacios neuronales es esa capacidad que se ha investigado en varios sentidos de generar máquinas virtuales, máquinas emergentes que superan incluso las posibilidades de las neuronas en su conectividad, generan propiedades emergentes. Entonces, las investigaciones actuales proponen una estructura teórica que se dirige hacia cómo podemos etiquetar objetos sintácticos que están determinados por principios de computación eficiente. Y esa computación eficiente es aplicada y derivada a estructuras sintácticas que dan cuenta. De esa manera, y con estas operaciones recursivas de atracción entre ensamblajes, podemos llegar a empezar a entender las operaciones que nos interesan de la abstracción.